El contexto de este devocional es Génesis 27, 1 al 46. Esaú llegó a odiar a Jacob por causa de la bendición que había recibido de su padre, y dijo en su corazón: «Ya están cerca los días de guardar luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob». Cuando llegaron a oídos de Rebeca estas palabras de Esaú, su hijo mayor, ella mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: «Mira, tu hermano Esaú halla consuelo cuando piensa en matarte. Así que hazme caso, hijo mío, y prepárate a huir a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate a vivir allí con él por algún tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando se haya aplacado la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo te haré volver de allá. ¿Por qué voy a perderlos a ustedes dos en un solo día?». A Isaac, Rebeca le dijo: «Mi vida es un fastidio, por culpa de las hititas que viven en esta tierra. Si Jacob toma como mujer a alguna de estas hititas, ¿para qué quiero seguir viviendo?». Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Además le ordenó: «No tomes como mujer a ninguna cananea. Levántate y vete a Padán Aram, a casa de Betuel, tu abuelo materno, y toma allí por mujer a una de las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios omnipotente te bendiga y haga que te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos. Que Dios te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que heredes la tierra donde ahora vives, y que él le dio a Abraham». Así despidió Isaac a Jacob, y éste se fue a Padán Aram, donde vivía Labán, que era hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Génesis 27, 41 al 46 y 28, 1 al 5. A partir del momento en que Esaú se dio cuenta del engaño de Jacob para quedarse con la bendición de su padre, odió a su hermano menor. Lo odió por orgullo, porque Jacob había sido preferido antes que él para recibir una gran bendición espiritual, y también lo odió por envidia, porque Jacob disfrutaría de una gran bendición material. Y lo peor de todo, el odio amargo de Esaú tenía intenciones asesinas, ya que su único consuelo consistía en pensar en matar a su hermano menor tan pronto como su padre Isaac muriera. Es interesante observar que los 4 miembros de esta familia actuaron de manera equivocada y todos tuvieron que sufrir las consecuencias de sus acciones. El primero que actuó equivocadamente fue Isaac. En vez de respetar la decisión que Dios ya había expresado a favor de Jacob, Isaac solo pensó en sí mismo, en su deseo de comer una buena comida y en la preferencia que sentía por Esaú. Aunque el Señor ya había expresado su propósito en cuanto a Jacob, y a pesar del carácter alejado de Dios que había demostrado, Esaú era su hijo favorito. Por ese motivo, y pensando que pronto moriría, Isaac quería que él tuviese la bendición. Sin embargo, cuando todo se descubrió, Isaac debió enfrentarse con su propio pecado, el de querer imponer su voluntad por encima de la de Dios. La segunda que actuó equivocadamente fue Rebeca. A fin de favorecer a Jacob, su hijo preferido, Rebeca decidió engañar a su esposo, incluso aunque eso significara perjudicar a su otro hijo. Además de eso, ella no confió en que si Dios había dicho que los privilegios de hijo mayor serían de Jacob, el Señor cumpliría su promesa. Todo esto la llevó a apresurarse, a manipular la situación y a hacer trampas. Sin embargo, aunque logró que Jacob obtuviese la bendición, su victoria solo fue parcial. Después de este engaño, seguramente la relación con su esposo y con su hijo mayor fue muy difícil. Al enterarse de la determinación de Esaú de matar a Jacob, Rebeca nuevamente tomó el asunto en sus manos. Esaú se había casado con mujeres paganas, lo cual había traído mucha aflicción al hogar, y ese fue el motivo que encontró Rebeca para convencer a su esposo de que lo mejor era que Jacob se alejara de su familia a fin de evitar que cometiera el mismo error que su hermano. Lo que en realidad Rebeca estaba haciendo era proteger a Jacob de la furia asesina de Esaú. De ese modo, Rebeca manipuló y convenció a Isaac de que permitiese que su hijo menor fuese a buscar una esposa en su país y entre sus parientes. La intención de Rebeca fue mantener a Jacob alejado de Esaú por un tiempo breve, mientras las cosas se calmaran. Aunque logró manipular exitosamente a Isaac para que éste enviara lejos a Jacob, Rebeca estaba muy lejos de imaginar que ese, entre comillas, breve tiempo de separación se convertiría en 20 años, periodo durante el cual ella moriría. Aunque en ese momento Rebeca logró salvar la vida de su querido hijo, ya nunca más volvería a verlo.
El tercero que actuó de manera equivocada fue Jacob. Sin interesarle si lo que iba a hacer era correcto o no, Jacob estuvo dispuesto a ser manipulado por su madre. Lo único que parecía preocuparle era que el plan de Rebeca funcionara y las cosas no se volvieran en su contra si algo fallaba. Jacob también desconfió de la promesa de Dios. Él pensó que debía utilizar su propia astucia para apropiarse de una bendición que el Señor ya le había dado. Luego de su engaño, las cosas tampoco fueron fáciles para Jacob. Él tuvo que alejarse de su padre, a quien recién volvería a ver muchos años más tarde, cuando Isaac realmente estuviese cerca de la muerte. Jacob también tuvo que separarse de su madre, a quien amaba y a quien nunca más volvería a ver. A partir de aquel momento, él comenzaría una nueva vida en una tierra lejana, con personas a las que, aunque eran su familia, ni siquiera conocía y que en un futuro le traerían mucho sufrimiento. Y el cuarto que actuó equivocadamente fue Esaú. El hijo mayor de Isaac cometió un sinfín de errores. En primer lugar, despreció la bendición que Dios le había prometido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. En segundo lugar, al ponerse de acuerdo con el plan de su padre, también demostró que no le interesaba lo que Dios había decidido con respecto a la primogenitura. En tercer lugar, estuvo dispuesto a dejar de cumplir el trato que había hecho antes con su hermano Jacob al venderle sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y en cuarto lugar, por odio contra su hermano, estuvo dispuesto a convertirse en un asesino. Sin dudas, la incredulidad de todos los miembros de esta familia resultó en desastre. No solo Isaac y Esaú debieron pagar un alto costo por su conspiración frustrada, también Rebeca y Jacob, quienes aparentemente resultaron, entre comillas, beneficiados por el engaño, debieron sufrir. Algo en la familia de Isaac se había roto en 1000 pedazos y ya nunca más podría arreglarse. Sin dudas, las consecuencias del pecado fueron amargas para todos. En la familia de Isaac ninguno confiaba en el otro. Sin embargo, lo peor de todo es que ninguno confiaba en el Señor, porque cada uno de ellos manipuló la situación en beneficio propio y en contra de lo que Dios ya había establecido. Todos actuaron de acuerdo a su propia astucia, rechazando las palabras y la sabiduría de Dios, y como consecuencia, todos perdieron. La amargura, el dolor y el